Ok, chicos, perdón. Ahora los que enviaron, pueden enviar el punto, por favor. Es que he empezado a grabar recién. He tenido un problemita. Por favor, es que recién, cuando he empezado a grabar recién, se va a registrar en lo que es en notas la parte de su asistencia. Y así también para hacer el conteo. ¿Sí? Cuando les vieron que empezó a grabar, pongan el punto, por favor. Para hacer el conteo y ver qué gana el día, este horario o el día lunes. Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy, lo que son las 7 herramientas de la calidad. Eh, ¿Alguien que me pueda comentar si es que ya les dio tarea al ingeniero? ¿O solamente avanzó una introducción de las herramientas? O tal vez ya vieron el diagrama de Pareto o Ishikawa, no creo. No, nada todavía. Buenas noches, auxiliar. Buenas noches, gracias. Entonces simplemente una No, introducción les dio a la materia, una ¿sí, no? introducción a la calidad, unos ejemplos nos dio y nada más. Ah, ya. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar nosotros a hacer con ejercicios, porque este semestre es corto y necesitamos tiempo. Eh, Vamos a empezar con lo que es, bueno, en sí son 7 herramientas de la calidad, como pueden apreciar aquí en un listado. Está la hoja de control, el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, los diagramas de dispersión, que vamos a avanzar en sí estos tres, el diagrama de Pareto, el de Ishikawa y el de dispersión, en lo que es auxiliatura, porque lo que es, vamos a avanzar obviamente lo que son histogramas y las gráficas de control, pero para histogramas en el siguiente tema, que es estadística descriptiva, y gráficas de control, que es para su segundo parcial, que es el tercer, el, es después. Falta mucho para que veamos las gráficas de control. Y lo que son flujogramas y estratificación, el ingeniero los va a explicar. No hay muchos ejercicios que hacer respecto a esto a la última, pero con el ingeniero lo van a ver a detalle. Entonces vamos a empezar un poquito con, más que todo, a enseñarles a qué se refiere una hoja de control o de comprobación. Es simplemente un registro en el cual su propósito es de recolectar información valiosa, obviamente, porque si recolectamos información como lo podríamos denominar basura, que es inadecuada, pues vamos a obtener resultados de nuestro análisis también que pues van a ser pésimos, ¿sí? También basura en sí. Entonces aquí les voy a compartir. ¿A qué se refiere una hoja de comprobación? Es como un registro simplemente. Ok, como pueden apreciar aquí, este es un libro que les voy a pasar luego, se me estaba olvidando, si es que gustan, es exclusivamente para el primer tema. El ingeniero no lo da en su bibliografía, pero se los voy a pasar para los que gusten aprender, que son las 7 herramientas básicas de la calidad. ¿Sí? Simplemente una hoja es, como les dije, un registro en el cual se va a recolectar datos y los cuales van a ser como una fuente de información para posteriores análisis. Como pueden apreciar, esto es una hoja de control o una hoja de comprobación o una hoja de registro, que simplemente es hacer el conteo. En este caso, estamos hablando de una hoja de registro de artículos defectuosos, que es normalmente lo que se ve en control de calidad, ¿sí? Respecto a artículos defectuosos y demás, que estos son variables discretas que luego vamos a ver. En este caso, estamos que un inspector, por ejemplo, vea el tipo de defecto al inspeccionar una pieza, al inspeccionar, por ejemplo, en este caso, de una planta embotelladora. Entonces aquí podemos ver los tipos de defectos, como sea el nivel fuera de especificación, botellas sin tapa, envases vacíos, envases rotos, envases sucios y demás. Y aquí simplemente el operador o el encargado de esta hoja de registro de tomar estos datos hace una frecuencia, que es simplemente un conteo de cuántas botellas tienen este defecto, que es nivel fuera de especificación.
O cuántas botellas están sin tapa, y aquí están haciendo el conteo, que simplemente que se expresa como número, que es en el primer caso 9, 6, 8 y demás. Entonces, tiene que haber una descripción, como ser la fecha de inspección, la fecha de fabricación, el nombre del inspector, el número del lote, el número de artículos inspeccionados, las observaciones y demás. Aquí puede haber más cuestiones que son dependientes de la situación. Por ejemplo, puede haber maquinaria, puede haber proceso, de qué proceso estamos hablando. eh, y eso, aquí está el número de lote, que es muy importante también para lo que es localización, ¿sí? Muy importante eso. Eso un poco hablando teóricamente. Pero no hay muchos ejercicios en eso, ¿no? El ingeniero normalmente no da en un examen de ejercicio de una hoja de comprobación, simplemente es para que sepan. Ya. Entonces lo que nos importa en esta clase y lo que vamos a hacer énfasis es en el diagrama de Pareto y en el diagrama de Ishikawa. Vamos a empezar hablando del diagrama de Pareto, para qué sirve y cómo se realiza dicho diagrama. Bueno, entonces vamos a partir de que se parte de la ley de Pareto, ¿sí? Que se denomina también ley 80 y 20. Lo que esto indica simplemente es que normalmente el 80% de los problemas que se generan en una empresa, en un proceso, son provocados por simplemente un 20% de las causas, ¿sí? O sea, de que estamos diciendo de que la mayor cantidad de los problemas que tenemos es provocado por una pequeña cantidad de causas, ¿ok? Eso. Y hace énfasis a lo que es el principio de los pocos vitales y muchos triviales, ¿sí? O sea, pocos son muy importantes y muchos van a ser, pues, de menor importancia. ¿Cuántos hay? 45. Creo que se va a quedar más esto. Porque la otra vez creo que han asistido 55 en la primera reunión. Ya, eso simplemente es. Ustedes lo pueden sacar captura en este momento, o si están tomando sus apuntes, que es mejor que tomen apuntes para no acumularse luego. Entonces, simplemente es esto, pero ahorita lo voy a dejar ahí. Y vamos a ver ahora el procedimiento para el cual se tiene que hacer un diagrama de Pareto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar de un diagrama de Pareto? Simplemente buscar los problemas más importantes. Estos problemas importantes, que es el 80%, los pocos vitales son los más importantes. Entonces van a representar nuestra mayor prioridad. O sea, si nosotros una vez que identifiquemos estos problemas, ya sean dos o tres, tenemos que priorizar en resolverlos, ¿ok? Y eso se va a hacer mediante un diagrama de Ishikawa, ¿ok? Entonces, si tenemos un problema, tenemos que buscar todas las causas que existan, las cuales provocan ese problema, ¿sí? Entonces, ahí vamos a buscar la raíz en un diagrama de Ishikawa, que vamos a ver luego cómo es la estructura y demás. También se lo denomina como diagrama de causa y efecto, y también de espina de pez. Eso se pueden anotar. En un examen les puede decir el ingeniero, realice el diagrama de causa y efecto, y se pueden perder. Es lo mismo. Ishikawa, causa-efecto o espina de pez es lo mismo. Mm. Ya, entonces vamos a ver ahora el diagrama de Pareto. ¿En qué consiste? Esta es la estructura que tiene que tener un diagrama de Pareto. Esto lo he hecho a la rápida. Eh, es simplemente eso. Vamos a ver los pasos para desarrollar este gráfico. Bueno, entonces aquí están los pasos que te lo vamos a ver en un ejercicio a detalle, ¿sí? Pero al final nos tiene que salir como esta estructura, donde el principio radica en lo siguiente, de que vamos a buscar, como aquí estamos viendo que es H o P, vamos a ver luego que aquí va a ir un eje, lo que representa los porcentajes acumulados, ¿sí? Porcentajes de todos los problemas que existan, y vamos a definir en sí una recta donde identifique que esto va a representar desde el 80%, cuando les decía la ley del 80-20, del 80% de los problemas va a ser generado por el 20% de las causas. Y así. Simplemente lo que quiero hacer de notar aquí es
que lo que vamos a buscar es este área de aquí. Todo este área que está desde aquí va a representar los problemas más importantes, ¿sí? Ahorita vamos a ver con un ejercicio. Estos son los pasos y ahora vamos a ver con un ejercicio. Esperen un momento. ¿Logran ver el Excel? Sí, Ox. Dale, gracias. Ya. Vamos a hacer un ejercicio respecto a diagrama de Pareto y luego vamos a ver lo que es el diagrama de Ishikawa o causa-efecto. Bueno, me dice que la panadería Victoria, la famosa, mediante una hoja de control recolectó los siguientes datos en un día, que provocan estos datos que vamos a tener, que son problemas principales. Lo que provocan es quejas de los clientes, ¿sí? Entonces tenemos que resolver esto. Y me dice, determine los problemas principales mediante la regla de Pareto. Entonces, obviamente tenemos que realizar el diagrama de Pareto. Entonces, los problemas principales me va a identificar con lo que es el método, la ley 80 y 20, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo los problemas principales que existen en una panadería. Este me he inventado, por si acaso. Y ya. Entonces, como ser, por ejemplo, esto se puede partir de una hoja de control, como vimos hace rato, ¿cierto? Habían defectos en respecto a lo que son en una planta embotelladora, ¿no? Como era las botellas sin tapas y demás, es lo mismo. Esta información parte de una hoja de control. Es muy importante esto. Entonces, un trabajador o lo que es el encargado del embolsado, normalmente puede ser en una panadería, tal vez recolectó todos estos datos en un día, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante una hoja de control. Y ahora nos pide realizar un diagrama de Pareto para ver cuáles son los problemas principales que generan el problema principal, que es, pues, las quejas, ¿sí? Las quejas de los clientes. Entonces, aquí están embolsado incorrecto de los panes, que normalmente algunos se ponen para vender por cierta cantidad. No me acuerdo el nombre. Y luego hay otras fallas en las fechas de caducidad, que es muy común. Bolsas de pan sin fechas de caducidad. Las bolsas que tienen pan están sin fechas, eso es un problema. Las bolsas inadecuadas, los panes con hollín, estos más que todo los que están con lo que es como el carbón de los hornos. Algunas veces el pan choca con las paredes de los hornos, entonces se llena de hollín. Pan molde, aplastado, que eso ya es como que ya no se puede vender, y los bizcochos todos destrozados, los panes aplastados, la embolsado con sellado inadecuado, las aperturas en los embolsados, panes de hamburguesas sin semillas de sésamo, panes que estén sucios, o sea, con polvo y demás, o que se hayan caído al suelo y aún estén ahí en las canastas para que sean llevados al cliente. Entonces, aquí hizo un conteo, simplemente la frecuencia representa el conteo, ¿sí? El conteo de cuántas veces ha repetido este defecto, este problemita, que es el embolsado incorrecto. En este caso ha repetido 3 veces, o sea, que hay 3 embolsados de pan que están de manera incorrecta, ¿sí? Tal vez mala posición y demás. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Ya, vamos a resolver. Entonces nos vamos a guiar en los pasos que tenemos que hacer para realizar el diagrama, que está aquí. Ustedes tal vez ya copiaron el ejercicio, tal vez no. Pero más que todo, lo más importante es que tomen en cuenta esto. Son los datos que tienen que copiar si están tomando apuntes. Esto lo pueden dejar para luego copiarlo ustedes. O si es que tienen tiempo ya lo pueden estar copiando. Entonces, ¿qué se va a basar los pasos? Me dice, el paso 1 para todo esto es ordenar de mayor a menor las frecuencias. Que vamos a simbolizar las frecuencias como
frecuencias absolutas f sub i. Y me dice aquí algo muy importante, otros siempre va al final, ¿sí? Aquí en este caso en mi ejercicio tengo lo que es la variable otros, o sea, otros problemas, otros defectos. Entonces, eso va a ir siempre al final. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Entonces, vamos a hacer el primer paso, que me dice ordenar los problemas, los defectos, en este caso, de mayor a menor. Entonces, yo voy a copiar esto. Aquí está. Ya. Entonces lo que tengo que hacer es ordenar. Entonces ustedes simplemente, si lo hacen a pulso, simplemente es ordenar las frecuencias o lo que es f sub i, vamos a poner directamente aquí, de mayor a menor. Primeramente, ¿cuál iría? Este iría en primero, en primera fila, luego sería el de 52, luego sería este y así sucesivamente. Simplemente de mayor a menor. Entonces aquí yo lo voy a hacer en el Excel. Y voy a apretar la función de ordenar en datos. Entonces voy a decir ordenar por... Ay, aquí me he equivocado. Selecciono todo esto. Perdón. Ordenar. Entonces voy a ordenar. Aquí se está bajando. Qué raro. La columna B de mayor a menor. Y listo, ya está ordenado. Los panes sucios tienen en mayor prioridad en este caso, que están 69, 52, 38. Ustedes a pulso simplemente es ordenar de mayor a menor. Pero aquí nos decía la restricción de que lo que es otros siempre va a ir al final. Por tanto, nosotros tenemos lo que es otros. Por tanto, esto de aquí tenemos que moverlo siempre al final, ¿sí? Independientemente de que su frecuencia sea mayor, por ejemplo, al de bolsas de pan sin fecha, tiene que ir siempre al último. Vamos a ver, luego les voy a explicar por qué va siempre al último. Entonces simplemente ustedes van a ordenar. Y ahora vamos a hacer los siguientes pasos. Me dice paso 2, determinar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces simplemente se refiere a calcular F mayúscula. Los de industrial ya deben saber muy bien esto. F sub i, vamos a calcular H sub i y H mayúscula sub i, que no es difícil. El F sub i me dice que la fórmula, aquí no se nota tal vez. Ya, me dice que el F sub i es igual al F minúscula sub i, que es la frecuencia absoluta, más el F sub i anterior, ¿ok? O sea, si es que en este caso me dice que siempre el primer F sub i mayúscula va a ser al F minúscula sub i, ¿ok? Entonces, por teoría, aquí ya tiene que ser igual. Entonces, el F sub mayúscula sub i, sub F mayúscula 1 tiene que ser igual al F minúscula 1, ¿sí? Eso. Y el siguiente, el F2 en este caso, sería al F sub i minúscula 2, siguiendo la fórmula, más el F mayúscula i anterior, que sería si i es 2, esto va a convertirse en 1. Entonces así, y simplemente lo arrastramos en el Excel. Ustedes lo tendrían que hacer manual, pero simplemente sería la suma para todos. ¿Sí? Para todos. Y luego calculamos lo que es H sub i. H sub i me indica que es el paso 3, es simplemente lo que es la frecuencia relativa, que se simboliza con H sub i. Esto es muy importante porque luego vamos a verlo también nuevamente en lo que es generación de tablas de distribución de frecuencias para lo que son histogramas, ¿sí? Entonces, el H sub i me dice que simplemente es el F sub i, en este caso sería el F sub 1 para H1 sobre N. Allá, N, ¿a qué es igual?
aquí no puse, pero está aquí. N es igual a lo que es la sumatoria de F sub I. O sea, que N es el conteo total en sí. Entonces sería simplemente la suma, que ustedes pueden hacer simplemente la suma de esto. Sería la suma de todo lo que son las frecuencias, de todos los conteos que hubo. ¿Ok? Es muy importante. Por tanto, esto sería N. La sumatoria de todas las frecuencias, que también vamos a ver luego adelante. Entonces, H sub I simplemente me dice que es F sub I. Ustedes dividen el F sobre el N. Y esto para cada uno. Entonces, aquí lo vamos a fijar con F4, lo que es N, y luego lo arrastramos. Y listo. Luego me pide calcular H sub I mayúscula, que es el mismo procedimiento para hallar F mayúscula, ¿sí? En este caso, como pueden apreciar, es igual a el H mayúscula 1 es igual al H minúscula 1, que en este caso sería este de aquí, que es el mismo método para las Fs que de las Fs. Y el siguiente sería el H sub I, digamos, 2 más el H mayúscula anterior. Y listo. Y así simplemente. Es por eso que dice acumulado, que en cada punto, en cada clase, van a ir acumulando todos los que están anteriores a este. ¿Sí? Aquí la prueba de que ustedes han hecho bien sus tablas es de que N, la sumatoria de todas las frecuencias, tiene que ser igual al F, a la frecuencia absoluta acumulada de la última clase, de la última fila en este caso. Tienen que ser iguales. Si les sale iguales, como ustedes hacen a pulso, a veces se pueden equivocar en algo, entonces eso es una prueba de que se están haciendo bien. Y otra prueba es de que al hacer la sumatoria de todo esto, tiene que darles 1. ¿Sí? Es muy importante eso. La sumatoria de todas las frecuencias relativas es 1. ¿Ok? Y esto es lo mismo. Estos de aquí tienen que ser iguales para las frecuencias relativas acumuladas. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido bien. Esa parte es para generar la tabla hasta el paso 4. Y ahora sí, ¿sí? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que he escuchado. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una pregunta hasta ahorita? Hasta el paso 4. Simplemente es aplicar estos pasitos y llegar a esto. Esto de aquí muchos lo consideran como porcentaje, que es también válido. ¿Sí? Aquí lo podemos denotar como P. A ver, aquí vamos. P sub I. O H sub I, que va a dar lo mismo. P mayúscula sub I. Que sería simplemente a las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son proporciones, chicos. Son proporciones. Sabemos que las proporciones van desde 0 hasta 1. No pueden ser mayores a 1. Por tanto, un porcentaje simplemente sería pues multiplicar por 100. ¿Sí? O simplemente copiar lo mismo que esto, que las H's, y expresarlo en porcentaje. Y listo. Ahí estaría. ¿Sí? Es lo mismo. En el examen lo pueden hacer ustedes con H's. El ingeniero creo que trabaja con H's. Pero no, es mejor trabajar con lo que son proporciones, con porcentajes, que con proporciones. Entonces ahora vamos a ver lo que es el paso 5 en realizar el diagrama, que es realizar esto de aquí. Como pueden apreciar, este diagrama tiene dos ejes Y, que son las frecuencias F sub I, que es frecuencias absolutas, y lo que es H sub I, o que es lo mismo que P, pero expresado en porcentajes, que es la frecuencia relativa acumulada. Aquí tomamos en cuenta no H minúsculo, sino a H mayúsculo. ¿Ok? Entonces, manualmente, ¿ustedes cómo pueden hacerlo esto? Pues simplemente trazar, por ejemplo, el problema 1 en este caso sería embolsado incorrecto. No, aquí. Sería panes que estén los panes sucios. Sería ponerlo aquí, panes sucios, y primeramente fijar en qué altura está, en qué frecuencia. Entonces, lo primero que tendrían que hacer para hacer un diagrama correctamente a pulso es ustedes identificar, primeramente hacer una escala en porcentajes en esto de aquí, como ser cada dos cuadritos un 20%, cada dos cuadritos un 40, 60, 80 y 100. Obviamente la altura máxima es 100%.
ese 100% tiene que estar denotado de manera que en el extremo izquierdo represente al total, al conteo total. Sí, es muy importante que consideren eso. Que en este caso mi conteo total es de 231, que es mi n. Por tanto, tendrían que hacerlo encajar ahí. Y una vez que tengan esa escala a valor máximo de 231 para este ejercicio, tendrían que ya dividir, por ejemplo, el primero es f sub i 69. Entonces simplemente agarran y aquí sería 239 y aquí, por ejemplo, por aquí ustedes hacen la escala 69, casi 70. Entonces lo ponen ahí. Simplemente hacer diagramas de varas. Para el problema 2, que sería el de panes con hollín, pues sería 52. Entonces simplemente en el eje Y ubican dónde va a estar su escala 52 y listo. Hacen lo que son estos rectángulos para cada uno de estos. Y luego lo que es los porcentajes, simplemente hacen lo mismo. Para el primer problema, ¿cuánto es mi H mayúscula? Entonces aquí, para mi primer problema, ¿cuánto es mi H? Sería 0,29. Luego, para mi segundo, ustedes simplemente parten del medio, como está aquí una línea segmentada roja, parten del medio y ubican, hacen una recta aquí en segmentado, se podría decir imaginario, y aquí lo intersectan con la recta que equivalga al eje derecho respecto a 0,52, porque estamos acumulando, van a ir sumando, si se dan cuenta. Entonces simplemente es eso. Sería poner, intersectar, por ejemplo, aquí sería 0,52 y listo. Hacen un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, y luego trazan la recta uniendo todos los puntos que se tienen. Obviamente va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque las H's van a ir aumentando cada vez. Ahorita vamos a ver de manera que en el Excel. Entonces en el Excel simplemente vamos a seleccionar lo que son las frecuencias F sub i y en este caso lo que son las H sub i. Ok, las H mayúsculas sub i. Nos vamos a ir a insertar. Y van a apretar un cachito. Ya, van a apretar a este gráfico de aquí, al primero, que les aparece y justo al primerito. Y listo. Ahí tienen. Y ahora... quizás sí. Hacen clic, esto es en el Excel, no creo que, no les va a dejar el link en hacer en Excel, siempre es a pulso. Y aquí simplemente sería cambiar tipo de gráfico y entrar lo que es combinado. Y hacen clic aquí y listo. Hacen clic en el series 2 y aceptar. Esto como lo tienen, lo vamos a tener grabado, ustedes lo pueden ver esta partecita de cómo hacer el gráfico. Y les va a salir de esta manera. Lo único que tienen que hacer es ajustar la escala. Hacen clic, doble clic en el eje que tiene los valores y van a poner el valor máximo, en este caso, para el eje Y es respecto a las frecuencias. Tienen que poner el valor de la escala de n, que es 231. Máximo y listo. Ya tienen esa forma, pero ahora hay que ajustar en el eje derecho, que simplemente es poner en el máximo. Como estamos hablando de proporciones, el máximo tiene que ser 1. No puede ser 1,1 ni 1,2. Entonces tienen que poner máximo 1. Y listo. Ahí ya tendríamos el diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Entonces, ahora ya hicimos todo lo que son la estructura de los pasos hasta el paso 5, que es simplemente, como les dije, en papel, trazar simplemente estas H's en función a cada problema al centro y obviamente otro que son las frecuencias para hallar los rectángulos. Para hallar la curva que estamos viendo aquí es simplemente trabajar con las frecuencias relativas acumuladas.
Ok, entonces ahora sí tenemos que ver el análisis, el para qué nos sirve este diagrama. Entonces lo que tenemos que hacer, como les decía ya un poquito aquí, es trazar una recta, les decía en intro, que siempre, siempre eso es una regla que tienen que ustedes, si es que hacen a pulso, trazar una recta desde el 80% en el eje Y derecho, que en este caso 0,8 o 80%, simplemente trazar una recta, ¿sí? Que choque con lo que es la curva que se tiene y luego tienen que trazar, una vez que intersecta con la curva, hacia el eje X, que en este caso lo podemos colocar hasta este punto. Sí, simplemente es eso. Por tanto, a lo que se concluye, simplemente esa es la regla del diagrama de Pareto. Ustedes, una vez que construyan estos diagramas, parten una línea recta del 80% del eje derecho, intersectan con la recta y lo bajan hacia abajo. Y aquí ustedes van a tener una representación de cuáles son los datos que están dentro, sí, que están dentro, esto de aquí. Esto de aquí. Es lo que se está buscando. ¿Cuáles son los defectos en este caso que engloba lo que es este área de aquí? ¿Sí? Es muy importante que identifiquen ese área, que parte simplemente desde la recta que se baja hacia la izquierda. Entonces aquí en conclusión se puede poner de que cuáles son los problemas principales, es lo que me pedía este ejercicio. Determine los problemas principales. Como les dije, y pónganse ahí en sus apuntes, también se los denomina como pocos vitales. ¿Ok? Entonces, simplemente pondríamos en conclusión de que los problemas principales son el primero, problemas principales, son, en este caso están expresados como números, pero ustedes tendrían que poner, codifíquenlo con números ustedes. Porque aquí poner, por ejemplo, aquí en el eje X tendríamos que poner 1, en vez de 1 tendríamos que poner panes sucios, panes en el 2, panes con hollín o panes aplastados en el tercero. Pero eso se va a hacer más largo. Entonces simplemente codifíquenlo y al final ustedes interpretenlo. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora aquí, ¿el 5 está dentro o no está dentro del 80%? Eso hay que considerarlo. Pues hay que fijarnos en sí. Yo lo veo, personalmente no me parece algo muy avanzado lo que es el diagrama de Pareto, ya que simplemente nosotros podemos apreciar de que hasta dónde engloba el 80% con respecto a los porcentajes o lo que es H mayúscula. Como está aquí, aquí me dice 80%. Entonces, esto de aquí está englobando todo hasta los primeros 5 problemas están englobando hasta el 80%. ¿Sí? Entonces yo podría decir que estos 5 son los más importantes, o sea, los que tenemos que priorizar para resolverlos. ¿Sí? Estos 5, lo que son panes sucios, panes con hollín, panes aplastados, bizcochos, aperturas en los embolsados y demás. ¿Sí? Y eso tendríamos que poner aquí. Los problemas principales son estos 5. ¿Sí? Como el 5 podemos ver aquí, el 80 sí está dentro. Entonces sí va a entrar. Me queda menos de un minuto, chicos. Por favor, vuelven a entrar al enlace. El mismo, Auxi.